Muy buenas tardes, querida maestra. Mi nombre es Mariela Yulisa Fortuna Gómez, estudiante de la carrera de Derecho. Este tema lo elegí porque hoy en día eh, la mayoría de personas pobres en nuestra comunidad están pasando por esta situación. Entonces quiero hablar sobre el tema desigualdad social y la pobreza. La desigualdad social se produce cuando una persona recibe un trato diferente como consecuencia de su posición social, su situación económica, la religión que profesa, su género, la cultura de la que proviene o sus preferencias sexuales. Bueno, la desigualdad social no es más que cuando una persona es considerada menos, por así decirlo, por la religión que tenga, o por no haber ido a la escuela, o por su economía, o por su religión, o sus preferencias sexuales, etc. Eso es una desigualdad social. La pobreza, entonces, es una situación en la que una persona no es posible satisfacer necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona. O sea, estas carecen de bajos recursos alimenticios, dentro de ellas también la vivienda, la educación, asistencia sanitaria, entre otras cosas. Bueno, la pobreza, como ya dije, es un déficit, es así como lo diría, de personas, de familias que no tienen como la posibilidad o no tienen la fortuna, diría yo, de asistir a una escuela por sus bajos recursos. eh, no tienen una vivienda estable, por así decirlo, eh, no tienen como una asistencia médica, no tienen una buena alimentación. Entonces esa es la persona que viven en la pobreza. Causas de la desigualdad social y la pobreza. Bueno, en el aspecto económico, la falta de oportunidades de trabajo dan origen a los grupos sociales pobres y ricos y el por qué en ocasiones los que menos ingresos poseen pagan más impuestos que los ricos, lo cual los confina permanentemente a la pobreza o miseria. Bueno, yo estoy de acuerdo con esta investigación, ya que como dice ahí, algunos pobres con el mínimo salario que ganan tienen que pagar hasta más impuestos que gente que tienen un sueldo fijo, por así decirlo. Estas personas con este salario pagan más impuestos que una persona que sí puede pagarlo. Por otro lado, la desigualdad aumenta cuando un determinado grupo de personas se beneficia de la inversión y el gasto público en el acceso a servicios públicos básicos como salud o educación. Consecuencias de la desigualdad social y la pobreza. Dentro de ellas están el aumento de la tasa de desempleo, aumento del índice de violencia y criminalidad generado por el grupo de individuos vulnerables para sobrevivir a la crisis y a dominar sobre un grupo de personas, atraso en el proceso económico del país, desnutrición y mortalidad infantil por la falta de recursos económicos, desigualdad en la renta, falta de educación y accesos al sistema sanitario y medicamentos, y la marginalización por parte de la sociedad. Bueno, esas son algunas de las consecuencias, diría yo, de la desigualdad social y la pobreza. Me llamó mucho la atención una de las consecuencias, que es desnutrición y mortalidad infantil por la falta de recursos económicos. Bueno, ahí es donde entra entonces las familias pobres que tienen hijos. Estos hijos no tienen una buena alimentación, o sea, no tienen la alimentación que realmente requiere un niño. Entonces creo que
nosotros, me voy a incluir, nosotros los que tenemos mayor posibilidad, o por decirlo así, vivimos un poco mejor, más humilde, debemos de ayudar a la hora que vemos un niño por ahí que no ha comido, que no ha cenado, que no ha desayunado. Creo que debemos de colaborar con eso. Hasta aquí mi pequeña exposición para no alargar tanto. Gracias.